Hola a todos, mi nombre es Angélica Guerrero y los estaré acompañando a lo largo de este curso de Circuitos Eléctricos 1. El subcapítulo para el cual comenzaremos se llama Leyes Básicas. La idea de este subcapítulo es que podamos conocer todas aquellas leyes que estaremos utilizando a lo largo de este curso. En primera instancia comenzaremos explicando Ley de Ohm. El ejercicio que nos piden desarrollar nos dicen de que hay una corriente I sub A, que es la que circula por la resistencia de 8 ohmios, que es de 20 amperios. Nos piden calcular I sub 0, que es esta corriente que circula por la resistencia de 10 ohmios. La corriente I sub G, que sería la corriente de la fuente de corriente. Y PI sub G, que sería la potencia suministrada por dicha fuente de corriente. Pero, ¿qué es la ley de Ohm? ¿En qué consiste? La ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, de tal modo de que si aumentamos el valor de la resistencia, así, de este mismo modo, aumentará la tensión. Pero esta ley de Ohm se puede expresar de otras maneras, es decir, despejando la corriente o despejando la resistencia. Si despejamos la corriente, es como si tapáramos en este triangulito que nos puede ayudar en caso tal de que se nos olvide cómo despejar. Es como si tapáramos la corriente y vemos que la tensión queda sobre la resistencia, de tal modo que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Del mismo modo podemos despejar resistencia tapando el valor de la resistencia. Entonces vemos que la resistencia ahora va a ser la tensión sobre la corriente. De este modo, entonces estas tres formas son las maneras indicadas de poder expresar ley de Ohm, ya sea despejando la tensión, despejando la corriente o despejando la resistencia. Bueno, luego de haber sido ya explicado en teoría en qué consiste la ley de Ohm, vayamos a la práctica. Sigamos con nuestro ejercicio, en el que I sub A era el valor de la corriente que nos daba el enunciado. Este es un valor muy importante ya que nos ayudará a poder reducir el circuito. Note de que I sub A está circulando por la resistencia de 8 ohmios, por la de 14 ohmios y por la de 18 ohmios. Esto quiere decir que estos tres elementos se encuentran en serie. Y ya que se encuentran en serie podemos sumarlos y de tal modo obtener esta resistencia equivalente que sería de 40 ohmios. Nota que la corriente I sub A sigue siendo la misma, de 20 amperios, ya que estos tres elementos, como estaban en serie, su corriente va a seguir siendo la misma. Por otro lado, note que estas dos resistencias junto a la fuente de corriente se encuentran en paralelo. Es decir, que si hallamos la tensión de 40 ohmios, esta va a ser la misma tensión de 10 ohmios y a su vez va a ser la tensión de la fuente de corriente. Ahora, por ley de Ohm podemos hallar cuál es la tensión de 40 ohmios, ya que conocemos su corriente y ya conocemos, pues obviamente, el valor de la resistencia. De tal modo que la tensión de 40 ohmios va a ser la corriente de 20 amperios por su resistencia de 40 ohmios y obtendremos que la tensión de 40 ohmios es de 800 voltios. Ya que conocemos cuál es la tensión de 40 ohmios, que es de 800 voltios, y sabemos que estos tres elementos estaban en paralelo, entonces la tensión de 40 ohmios va a ser la misma tensión de 10 ohmios. Entonces recordemos que I sub 0 o I, mediante la ley de Ohm, era la tensión sobre la resistencia. Como vamos a hallar I sub 0, que es la corriente de 10 ohmios, entonces va a ser la tensión de 10 ohmios sobre la resistencia de 10 ohmios. Esto va a ser 800 voltios entre 10 ohmios y obtendremos que I sub 0 es de 80 amperios. Recordemos que también I sub A era de 20 amperios, que era lo que nos daba el enunciado. Entonces ya hemos obtenido estas dos conclusiones. Ahora procedemos a calcular I sub G. Note que en este punto I sub G se subdivide en I sub 0 más I sub A. Por lo tanto, I sub G va a ser la suma de I sub 0 más I sub A. Y obtendremos que I sub G
es de 80 amperios más 20 amperios y esto nos da 100 amperios. Entonces ya sabemos cuál es el valor de esta fuente de corriente. Finalmente nos piden determinar cuál era la potencia suministrada por esta fuente de corriente. Sabemos que la potencia suministrada por una fuente de corriente es la tensión I sub G por la corriente de dicha fuente. En este caso, ya el valor de esta fuente de corriente ya lo hallamos, que es de 100 amperios, y la tensión de la fuente de corriente es de 800 voltios, debido a que estos tres elementos estaban en paralelo y ya conocíamos el valor de la tensión. De tal modo que V I sub G es de 800 voltios por 100 amperios. Y finalmente, sabemos que la potencia suministrada por la fuente de corriente es de 80